su 21 de septiembre. Lamentablemente no podemos darnos el lujo de perder clases, que son temas muy importantes que los tenemos que abordar y cerrar correctamente, ¿ok? Estoy abriendo el archivo donde teníamos nuestro ejercicio. Muy bien, pueden ver la planilla Excel, ¿no? Sí, licenciado. Habíamos hecho toda una serie de cuadros, habíamos terminado de proyectar todas las cuentas del balance general, del estado de resultados, excepto una famosa cuenta que es caja y bancos. Esa es la que ahora, de la cual nos vamos a ocupar, proyectando para el efecto lo que dijimos que es el flujo de caja. Hagamos una división de la pantalla. Dolor, está lenta esta máquina. Bueno, chicos, vamos a ir paso por paso con ustedes, ¿ok? Primera línea del flujo de caja. Si se acuerdan, también lo habíamos hecho en el flujo de caja mensual en Finanzas 2. En la primera línea es el saldo del efectivo al inicio. Entonces, ¿con cuánta plata empezamos el año 1, chicos? ¿Cómo sé eso? ¿De dónde sale? Exactamente, ¿no? Como ya sabemos finanzas, obviamente ya sabemos dónde ir a buscar la información. Entonces, jalen el saldo de caja y bancos del año 0 o del balance al inicio. Como el compañero muy bien lo dice, ahí tenemos 2.500. ¿Sí? Bien. Ajustando el micrófono. Listo. Ahora, si vendiéramos todo al contado, ¿cuánta plata meteríamos en la empresa? ¿De dónde vendría ese dato? Si venderíamos todo al contado. En el flujo de caja vamos a colocar signo positivo las entradas de plata, signo negativo las salidas de plata. ¿Ok? Ahora, si vendemos todo al contado, ¿de dónde podría sacar ese dato? Primero voy a poner signo positivo porque si vendo todo al contado significaría entrada de dinero, ¿no? ¿Cuál sería la variable que se presenta eso? Vamos, va a ser más ameno y va a ser provechoso si me contestan, porque si yo les doy todas las respuestas, ¿de qué, perdón? De las cobranzas. Ya, pero
Nosotros no tenemos ningún cuadro de cobranza, ¿no? Claro, pero esas dos cosas que me has dicho apunta a determinar lo que no pude cobrar. Pero la pregunta es, si yo vendiera todo al contado, ¿cuánto de ingreso generaría? Después vamos a hablar de... Ujú. Muy bien. Esa sería la variable que se presentaría los ingresos que tendría si todo lo cobraría el contado, ¿no ves? Si nada, lo dejo a posterior. Entonces, los ingresos por ventas es una entrada de plata y está en el estado de resultados. Ahí está, 23,100. Ok, hasta ahí no hay problema. Pero yo no voy a cobrar los 23,100, ¿no ve? O sí voy a cobrar. Si es todo al contado, no, Lico. Exactamente. Si es todo el contado, sí, pero como no es todo el contado, no voy a cobrar. Entonces, ¿qué es lo que no voy a cobrar? ¿Dónde busco ese dato? ¿Dónde está lo que no van a cobrar, lo que no pueden llegar a cobrar? Exactamente, ahí está. Nosotros tenemos un balance general donde dijimos, para el año 1, mis cuentas por cobrar van a ser 3,850. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 23,100 no voy a llegar a cobrar todo, se va a quedar algo como pendiente. Entonces, en el flujo de caja, ese algo que no logro cobrar va a ir con signo negativo, porque esto va a ser el saldo de cuentas por cobrar de la gestión. O sea, como ya sé que los 23,100 no logro cobrar todo, entonces yo tengo que decir ahora, entonces, ¿cuánto logras cobrar? Cobr- Vendemos 23,100, pero no cobro ¿cuánto? 3,850. Entonces, ¿me entienden por qué estamos colocando positivo y negativo? Positivo porque si vendiera todo al contado, meteríamos 23,100. Pero como no logro cobrar todo, entonces le quito del flujo de caja la parte que no logro cobrar. ¿Cuánto no logro cobrar? 3,850. ¿Estamos? Bien. Pero la historia es que así como tengo cuentas por cobrar de este año, tengo cuentas por cobrar de los años anteriores. Ya, entonces, ¿qué deberíamos haber hecho en el año 1? No, algo más fácil. ¿Qué tendrías que haber hecho en el año 1 en relación a esas cuentas por cobrar del año anterior? Está bien lo que has dicho, pero en facilito, ¿qué tendrías que hacer?
Licenciado, ya tendríamos que haberlas cobrado. Eso. En el año 1 las tendríamos que cobrar, ¿no ve? Entonces, ¿cómo le afecta al flujo? ¿Con qué signo? Positivo, porque es entrada líquida. Positivo, porque es entrada de dinero. Entonces, aquí le podemos colocar cobranzas o recaudación o lo que quieran. A ver, cobro de las cuentas por cobrar, gestión anterior, le voy a poner, ¿ya? ¿Y cuánto deberíamos haber cobrado en el año 1? Lo del año pasado. ¿Y cuánto era lo del año pasado? 4,500. ¿Sí? O sea, ¿me están entendiendo cómo estamos armando el flujo de caja? Preguntándonos qué es entrada y qué es salida de dinero por los distintos conceptos que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, todas mis ventas se ven mermadas, se ven reducidas porque algo no voy a cobrar. Listo, negativo. Pero también voy a cobrar o recuperar cosas que el año pasado han quedado pendientes y como buena empresa, este año ahora voy a cobrar. Listo, 4,500. El mismo razonamiento, chicos, ahora vamos a hablar de los gastos o de los costos. ¿Qué signo ponemos para pagar los costos, chicos? Negativo. Negativo. Entonces vamos a decir pago de costos variables hablaremos. No, primero hablamos de los costos fijos, creo que es el orden que habíamos colocado, ¿no? Bien, ¿dónde está esto? ¿Dónde lo busco, este dato? Vamos rápido. En el presupuesto de En el, costos. en el estado de resultados. Ahí está. ¿Cuánto es el costo fijo? 1,750. Tiene que venir con su signo negativo porque es una salida de plata. Ahí está. Pero ¿qué otros costos más tengo que pagar? Los costos variables. Ya. ¿Cuánto es? También saco del estado de resultados y son 13,860. Pero todo esto se supone que es si es que pago el 100% de mis compras en el año. En el ejemplo, ¿es así? Estamos pagando todos nuestros costos, nuestras compras que hacemos, ¿todo lo pagamos en el año? ¿O dejamos algo para pagar el siguiente año? ¿Cómo puedo saber esa respuesta? En cuentas por pagar, licenciado. En cuentas por cobrar. Entonces me voy al balance y me fijo, ¿tengo algo de cuentas por pagar en el año 1? Sí, había habido 3,080. Entonces, esos 3,080 es una deuda que la empresa tiene con el proveedor, no es un pago, es una deuda. Entonces, ¿cómo me afecta al flujo de caja? ¿Significa que yo voy a pagar 1,750 y 1,380 al 100% o algo de eso no va a quedar, algo de eso va a quedar como pendiente de pago? Algo de eso queda como pendiente de pago. ¿Cuánto queda como pendiente de pago? 3,080. Entonces, ¿cómo les afecta su flujo? ¿En forma positiva o en forma negativa? Lo que no están pagando.
en forma positiva, porque esa plata no va a salir de la empresa. Entonces colocamos aquí cuentas por pagar de la gestión actual, de la gestión actual. Es el mismo razonamiento que hemos hecho con las ventas, pero aquí al revés. En vez de pagar todo al contado, algo no vamos a pagar. Y ese algo que no vamos a pagar al flujo de caja le impacta de manera positiva. ¿Por qué? Porque ese dinero no va a salir. 6,080 no va a salir. Pero tampoco se acaba la historia ahí, ¿no ve? Porque ahora tengo que preguntarme, oye, ¿y tenemos algo pendiente de pago del año anterior? ¿Qué dice? ¿Cómo le afecta al flujo? ¿Y cuándo has pagado? Eh, No, no, la pregunta es ¿cuándo has pagado? No, no es nada que asumir. Aquí demostrarme cuándo has pagado. El 31 de diciembre del año cero tenías 3,600. ¿Cuándo deberías pagar estos 3,600? Vamos a seguir, ¿no? ¿Cuándo deberías pagar? ¿O nos olvidamos? ¿O lo dejamos pendiente? ¿Qué dices, Carlos? ¿De qué año? Sí, sí. ¿Cuándo deberías pagar esos 3,600? El año 1, En el dice. año uno, pues, ¿no ve? Si has cerrado en el año cero con tu deuda de 3,600, ¿qué es lo correcto? Que en el siguiente año lo pagues, pues no puedes hacerte loco, tus proveedores te van a venir a reclamar. Entonces, ahí en el flujo de caja tiene que verse que estamos pagando. No hay supuestos, no hay supuestos, porque esto es empresa, esto es plata. Entonces, acá va a existir una línea con signo negativo que va a significar el pago de cuentas por pagar, pero de la gestión anterior. Entonces, aquí estoy demostrando que en el año uno vamos a cancelar lo que la empresa no canceló en el año cero, pero que lo hace en el año uno. Y con signo negativo. ¿Sí me entiende? Sí, licenciado. Ok. Ahora, pongámonos a pensar qué más, em, qué más ahora va a ir al flujo de caja. Todas las cuentas que han visto. Una manera, chicos, bien ordenada de hacer las cosas para que no adivinemos, ¿saben qué es? Es ir por orden limpiando el estado de resultados. Por ejemplo, ingresos por ventas. ¿Lo hemos metido en el flujo de caja? Sí.
Pero esa cuenta de ingresos tiene que ver con cuentas por cobrar. Entonces, ya los metimos, ¿no? Luego, ¿qué sigue? Costos. Ya metimos los costos fijos, ya metimos los costos variables, pero estas cuentas se vinculan con pasivos, con cuentas por pagar. Ya lo consideramos. Entonces, así podemos ir limpiando las cuentas del estado de resultados. No tengo otros ingresos, no tengo otros gastos. Si tuviese, entonces los otros ingresos entrarían al flujo de caja con signo positivo y los otros gastos entrarían con signo negativo, asumiendo que se pagan todo al contado, ¿no ve? Seguimos bajando. ¿Qué encontramos más abajo? Costos financieros, ¿no ve? Costos financieros, ¿va al flujo de caja o no? Sí, licenciado, porque estaría Licenciado. saliendo. Eso, sí tiene que ir porque es una salida de plata. Entonces, si quieren, podemos colocar a continuación, les digo, menos es una salida de plata y decimos pago de intereses. Ya. ¿Cuánto es? Y lo jalamos con su signo porque es salida de plata, 1059. Después, fíjense chicos, hay otra línea que es el IUE. ¿Tenemos? ¿Eso va al flujo de caja o no? Sí, licenciado. ¿Con qué signo? Negativo. Negativo. Entonces, acá colocamos en el flujo de caja menos pago del IUE. Pero ahora no es nomás jalar, ¿no ve? Tenemos que preguntarnos, ¿cuándo pagamos el IUE? Al ¿En siguiente el año. mismo año o el siguiente año? Al siguiente año. El siguiente año, ¿no? Porque hemos hablado que pagábamos en el mes de abril del siguiente año. Inclusive eso lo hemos tocado. Nos falta algo más, muchachos. Miren, si lo vamos a pagar el siguiente año, ¿dónde debería estar figurando esa obligación? El pago del IUE. ¿Dónde debería aparecer? En el balance general. En el balance general, ¿no es cierto? Porque si lo vamos a pagar el siguiente año, en el balance tiene que aparecer esa deuda. Y miren, en nuestro balance que hicimos solo tengo una línea de cuentas por pagar que corresponde a costos variables. Entonces, acá necesitamos hacer aparecer una fila más. Claro, así no, nunca nos va a cerrar. Voy a insertar una fila, pero fíjense de cómo están haciendo, de dónde están haciendo este error que lo estamos detectando, de ir preguntándonos línea por línea del estado de resultados si entra o no al flujo de caja. Entonces vamos a aumentar una fila. Qué manera de cargar esto. Donde vamos a decir ahí impuestos por pagar. Y lo vamos a colocar entre paréntesis el IUE. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar este dato? Del estado de resultados. Entonces, en el año 1 no me interesa porque no tengo impuesto, el año 2 tampoco, y no tengo impuesto hasta el año 5. En el año 5 recién aparece el impuesto. Pero ese impuesto en el año 5 va a aparecer en el balance general como un impuesto a ser cancelado el siguiente año. Entonces, vamos a jalar ese dato de este impuesto de los 885,95, lo vamos a llevar al balance,
obviamente tiene que ir al año 5 como pasivo y no va a ir como negativo, no hay pasivos negativos. Lo vamos a volver con el signo menos, vamos a anteponer, porque en el estado de resultados está con signo negativo. Entonces vamos a decir, el año 5, vamos a cerrar el año 5 sin haber pagado el impuesto a las utilidades. Y por lo tanto aparece como parte de los pasivos. Y hacemos lo mismo para los siguientes años. Esto es asumiendo o aplicando el supuesto que el IUE lo pagamos en el siguiente año. Pero si en su flujo de caja, si en su empresa ustedes han proyectado pagar el impuesto en el mismo año, entonces no habría necesidad de esta línea, ¿me entiende? Si sus proyecciones financieras hubieran asumido que el impuesto del IUE se paga hasta el 31 de diciembre del mismo año, entonces no habría pasivo y simplemente figuraría ese pago en el flujo de caja. Pero nosotros, por complicarnos la vida siempre, dijimos, no, lo vamos a pagar en el siguiente año. Por ese motivo, lo estamos haciendo aparecer en el pasivo corriente y también tiene que aparecer después en el flujo de caja, pero lo importante es que aparezca en el balance. Y ahora vamos a ajustar mi fórmula porque solamente en el total del pasivo estaba sumando una sola cuenta, ¿no? Vamos a decir C177 más C178. Listo. Ya lo he ajustado el total. Muy bien. Entonces ya está resuelto el tema del pasivo. Ahora vuelvo otra vez al flujo. Y estamos diciendo, ¿cuándo vamos a pagar el IUE? Entonces, como no voy a pagar en el mismo año, ¿cuándo lo voy a hacer? Voy a pagar en el siguiente año. Voy a colocar la cuadrícula. Nos ubiquemos. Entonces, ¿en qué año agendamos estos 885, chicos? ¿En qué año? En el flujo de caja. ¿Dónde lo programo su pago? En el año 6 sería. En el año 6. ¿Estamos? Si pagáramos en el mismo año, tendría que aparecer aquí en el año 5, pero tendría que desaparecer en el pasivo, no se olviden. Pero como pagamos en el siguiente año, entonces aquí programo el pago del IUE del año 5 en el año 6. Y el pago del IUE del año 6 lo programo para el año 7. Y el pago del IUE del año 7 lo programo en el año 8. Y el pago del IUE del año 8 no lo pago. Por eso que en mi balance termina con un pasivo de 2.626. ¿Me entendieron? Listo. Ok, entonces vamos con la metodología o el orden que les he tratado de explicar. Lo más fácil es así. Vamos barriendo todas las cuentas del estado de resultados y después vamos barriendo cuentas del balance. Entramos al balance. Caja y bancos no me preocupo porque eso voy a sacar de esta proyección que estamos haciendo. Cuentas por cobrar no me preocupo. ¿Por qué? Porque ya las he incluido antes, ¿no? Cuando las relacionamos con el tema de ventas, ahí tocamos cuentas por cobrar. Inventarios. Esta cuenta no la tocamos hasta ahorita. Entonces, ¿qué hacemos con el tema de inventarios? Significa que inventarios son materiales que la empresa, insumos, materiales, materia prima, que la empresa compra y lo guarda en un almacén. ¿No ve? ¿Eso impacta en el flujo de caja, sí o no?
Sí, licenciado. ¿De qué manera? ¿Positiva o negativa? ¿Por qué? No. Sale, sale negativo porque el proveedor no me los va a dar gratis, esos inventarios, ¿me entiendes? No me va a decir, ok, llévatelos, listo. Me va a decir, llévatelos, pero me tienes que pagar. Entonces, el tener inventarios significa una salida de plata, pero de los inventarios que estamos teniendo este año. O sea, los inventarios de la gestión actual por un lado, y por otro lado voy a tener los inventarios de la gestión anterior, ¿no? Porque tengo dos tipos de inventarios, las del presente año y del año anterior. Entonces, del año actual o la de gestión actual va a trabajar en forma negativa porque tengo que pagar esos inventarios al proveedor, 3,465. Pero los inventarios que tenemos del año anterior, ya no los voy a pagar. ¿Por qué? Porque ya los pagué el año pasado. Pero esos materiales que están en el inventario del año anterior, ¿cuándo los voy a usar? En el año 1. Entonces, seguramente voy a dejar de comprar 9,300 de inventario y voy a comprar 3,400 de inventario este año. Pero entonces ahí los inventarios del año actual impactan en el flujo de caja como salida de plata porque estoy comprando materiales para estocar. Y el inventario del año pasado impacta en el flujo de caja. ¿Por qué? Porque en vez de pagar al proveedor otra vez, voy a sacar del inventario varios artículos y que me van a significar dejar de salir dinero por un importe de 9,300. ¿Ok? Vamos variando y nos entramos a las cuentas del activo fijo, ¿no? Pero estas cuentas aquí son contables, son dadas de alta, sus depreciaciones, etcétera. Pero tengo que tomar en cuenta el activo fijo. Ese es el alerta que me está dando el balance. ¿Cómo impacta en el flujo de caja? ¿Positivo o negativo? Sería negativo, Lick, por la salida de ¿Ok? dinero al comprar. Exactamente. Impacta de dos maneras, chicos, al flujo de caja. Negativo, si estamos programando hacer inversiones en el año 1. Hay que pagar esas inversiones. E impacta de manera positiva si es que en sus proyecciones ustedes han contemplado vender ciertos activos fijos. Por ejemplo, si tenían un terrenito y en el ejercicio nosotros hemos dicho, lo vamos a vender el terreno en tal año. En ese caso, impacta el flujo de caja en forma positiva. En nuestro ejercicio, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos invertido, ¿no ve? Presupuesto de ventas y plan de inversiones. Ok, aquí está. Solo hemos previsto invertir en el año 1 una cantidad de dinero, en el año 2 otra cantidad de dinero y así sucesivamente. Ahí lo tienen. Y estas sumas de dinero significan salidas de dinero, pero de ninguna manera significa que o hemos tenido una transacción donde estamos pensando vender nuestro terreno.
o vender algún activo. No lo tenemos. Si lo tuviésemos, impactaría el flujo de caja de manera positiva. Pero si solamente hemos hecho inversiones, impacta de manera negativa. Entonces vamos a tener acá una fila que vamos a decir pago de las inversiones. ¿Sí? Negativo. Ahora, ¿cuánto hemos invertido? No tenemos una fila de total, ¿no? Información complementaria. Licenciado, una pregunta. Sí. La parte de la amortización del préstamo que nosotros hemos adquirido, ¿es sobre algún bien específico o simplemente es un préstamo? ¿El préstamo? Sí. No tenemos dicho, simplemente hemos recibido una hipoteca. Aquí dice hipoteca. O sea, una deuda que hemos comprenda que hemos dejado con un bien en garantía. Pero para términos de flujo de caja no me interesa si esa deuda ha sido para capital de operación o para cubrir inversiones. El tema es que ya había esa deuda y lo único que hicimos es agendar su pago. Pero volvamos otra vez ya vamos a llegar a los pasivos. Lo que estaba buscando es si tenía una línea de cuánto invertimos por año. No tenemos, simplemente tenemos desglosada la inversión, ¿no? Entonces tengo que multiplicar precio por cantidad para saber cuánto invierto por cada año. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como es salida de plata, tiene que venir con un número negativo. Voy a multiplicar 2 por 600, porque esa es la inversión del año 1. Pero como lo voy a dejar como fórmula, voy a prever ya la multiplicación de inversiones de las impresoras, las inversiones en la maquinaria y la inversión en terreno. ¿Sí me entiende lo que he hecho? Es jalar ya, vincular las celdas, porque una vez que termine de armar mi flujo para el primer año, después voy a copiar por los siguientes años y ya va a estar en un santeamiento el flujo de caja. Entonces, lo que estoy haciendo es jalar toda la inversión que hago en el año 1 y esa misma lógica la voy a replicar para los siguientes años. Entonces tenemos 1,200 de pagos por concepto de inversión que tenemos que hacer. Seguimos. Estábamos barriendo cuentas del balance, ¿no? Entonces, todo activos fijos significa las inversiones que hemos pagado y ya está. Pasamos a los pasivos. Cuentas por pagar, ya lo tocamos. Impuestos por pagar, y ya lo tocamos. Hipoteca. ¿Tenemos que pagar la hipoteca? Sí, pero la parte del capital. Entonces, eso ¿entra al estado de flujo de caja o no? ¿Entra o no entra? Pago de la hipoteca. Si tenemos que pagar, sí. Claro que tienes que pagar, pues el banco no te va a perdonar. Sí. Entonces tienes que pagar. Entonces es una salida de plata, ¿no? Entonces aquí decimos pago del capital, porque ya he pagado intereses más arriba, ¿no? De la hipoteca. Es una salida de plata negativo. Y ahí hemos elaborado un cuadrito que dice servicio de la deuda, ¿se acuerdan? Todo lo que hemos hecho sirve. Y ahí tenemos amortización de capital para el año 1. La jalamos esa cifra. Ya está. Pero me entienden por qué, ¿no? Eso es lo importante, que tienen que saber por qué estamos considerando una determinada cifra o no. Luego, seguimos barriendo el balance. Ya no tengo nada más en el pasivo. En el patrimonio neto, dentro de estas cuentas, ¿habrá alguna cuenta que tengo que tomar en cuenta en el flujo de caja?
alguna de estas cuentas les dará la pauta de que deben considerar algo en el flujo de caja. Pago de acciones preferentes. No pago de acciones, sino que es Dividendos. hay que pagar dividendos. O sea, estas cuentas no me lo dicen, ¿no? Pero ya sabemos que están relacionadas con algo. Tenemos que pagar dividendos, tanto preferentes como ordinarios. ¿Eso entra al flujo de caja? Sí, por supuesto que entra, porque es salida de plata. ¿Qué otras cuentas, qué cosas más podrían entrar al flujo de caja? Podrían entrar, por ejemplo, si decidimos vender más acciones. En ese caso, en el flujo de caja entraría con signo positivo la venta de nuevas acciones. O podría entrar al flujo de caja con signo negativo si es que devolvemos capital a unos accionistas. Es decir, se lo compramos acción, la empresa se lo devuelve su capital, es una salida de plata, entonces por esos conceptos podrían también entrar al flujo de caja. Pero en nuestro ejemplo no tenemos eso. ¿Y cómo me doy cuenta que no tengo esa situación? Porque el capital de las acciones comunes se mantiene y el capital de las acciones preferentes se mantiene. Si llegaría a bajar o llegaría a subir, ya me da la pauta de que en ese año, en mi flujo de caja, tengo que considerar una salida de plata o una entrada de plata por concepto de incremento o disminución de capital. ¿Me entiende? Muy bien. Entonces, ahora a lo que José nos dijo. Tengo que considerar que el pago de dividendos. Y los vamos a separar ya, preferentes y aparte, para que se noten, el pago de los dividendos comunes o los ordinarios. Listo. Ahora, nos fijamos en ese cuadrito que en la anterior clase hicimos, ¿se acuerdan? Aquí estaba. Y aquí habíamos hecho un cuadrito como inciso B y que habíamos elaborado con el título Presupuesto de pago de dividendos. Entonces, los dividendos los pagábamos en el siguiente año. Los declarábamos en el inciso E con el cuadro que dice cálculo monetario de los dividendos y en el inciso B, en el siguiente cuadro, los agendábamos cuándo vamos a pagar. Eso nos ayuda mucho porque al flujo de caja yo ya llevo los datos del llamado cuadrito presupuesto de pago de los dividendos. Como es salida de plata, vienen con signo negativo. Entonces voy a pagar en el año 2 los dividendos preferentes del año 1, menos 315. Del año 2, etcétera, etcétera. Y lo que va a quedar como pendiente son los dividendos del año 8. ¿Sí? Que todavía no han sido declarados en el año 8 y por eso es que no necesitamos agendarlos como pasivos. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos lo mismo que el UE? Porque en su balance general, chicos, en el año 8 está estos 7,879 como resultado de gestión. De ahí vamos a sacar plata para pagar dividendos preferentes y dividendos comunes. Pero recién lo voy a hacer el siguiente año, la división. Entonces, por ese motivo, no estoy haciendo aparecer una fila en el pasivo corriente donde diga dividendos por pagar. ¿Me entiende? Dividendos comunes o ordinarios. También ya los tengo agendados. Vamos a cancelar en el año 6 los dividendos del año 5, signo negativo. Súper importante el tema de los signos, porque si no tomamos atención de los signos para relacionar como salida o entrada de plata, no nos va a cuadrar por nada nuestro balance.
Ok. Y miren, ya hemos terminado de limpiar todas las cuentas del balance. Y a continuación entraría algunas otras transacciones que a la empresa hayan afectado, pero que obviamente significa una entrada o salida de dinero, ¿no? Entonces no tendríamos aparentemente nada más. Entonces aquí ya podríamos colocar como última fila saldo del efectivo al final del año. ¿Y qué será? La sumatoria de toda la columna, muchachos. Desde el saldo del efectivo al inicio. Todo me lo suman y nos da este número. Este número que debería ser positivo porque no podemos trabajar con flujos negativos de dinero. Y ese saldo al final del año 1 es el saldo al final, el saldo al final del año 1 representa el saldo al empezar el año 2, el año siguiente. Entonces, esta lógica cíclica se va a ir repitiendo año tras año conforme a lo que vayamos haciendo. Ahora veremos si nos salió, si nos cerró nuestro balance. ¿Cómo? Teníamos abierto caja y bancos, no tenía el saldo. Entonces, ahora voy a jalar ese saldo del flujo de caja. Y me fijo si el balance ha cuadrado. Entonces, total activo 55.809,90. Eureka. Y total de pasivo más patrimonio 55.809,90. Noten, si esto les cuadra, chicos, significa que no se han olvidado ninguna salida de plata, ninguna entrada de plata. Pero de esa manera tiene que cerrarse automáticamente su balance general, vinculando con su flujo de caja. Ahora veamos para el resto de los años. La facilidad es que ya no tengo que hacer otra vez columna por columna, porque la lógica que aplicamos para el primer año la copiamos para el resto de los años porque esa es la lógica. Entonces, agarramos todas las cuentas que vinculamos de los cuadros anteriores y lo colocamos acá. En el tema de utilidades tengo cuidado porque no había nada en los primeros años, ¿no? Lo mismo hago de estas otras cuentas y calculo sus saldos al final de cada año. Ya está. Ahora jalo al balance general esos saldos. Y siguiente paso, procedo a verificar si el total del activo coincide con el total del patrimonio neto y el pasivo. Igual y nos iguala, ¿no? Total de activo para el primer año, 55.809, siguiente año 51.022, siguiente año 46.295 y así sucesivamente. Entonces, noten, chicos, que esa reflexión que puede ser pesada, esta parte del flujo de caja es, no digamos complicado, necesita tener mucha atención de parte del que está construyendo el flujo de caja para darse cuenta si es positivo o es negativo, de dónde jalar la información, etcétera, ¿no? O darse cuenta, por ejemplo, al construir el flujo de caja nos hemos dado cuenta que nos habíamos olvidado de un pasivo que era el pago del IUE. No lo habíamos tomado en cuenta, pero al momento de hacer el flujo de caja, ahí sí nos ubicamos y nos dimos cuenta de que en la parte contable no habíamos previsto esa deuda, ¿no? Pero entonces, esta es la parte más sensible de proyectar el flujo de caja, porque ahí se demuestra realmente en los hechos
si sabemos o no sabemos de finanzas, porque ya estamos integrando todo el componente contable con el componente del efectivo para poder programar las entradas y salidas de dinero conforme a las decisiones, conforme a los supuestos que ustedes han asumido en su empresa. Acuérdense que uno de los supuestos que hemos asumido es en materia de política de dividendos, cómo se calculan los dividendos y cuándo se pagan. Otro supuesto, cuándo pagamos el impuesto a las utilidades. Listo, eso lo traducimos también en forma de flujo de caja. Entonces, estos supuestos son importantes de considerarlos para ver después cómo impactan en su flujo de caja. ¿Se entendió, muchachos? A partir de acá, igual que hicimos en Finanzas 2, pueden pues, obviamente proyectar sus indicadores financieros, ¿no? Entonces dirán el concepto, el indicador financiero para el año 1, el indicador financiero para el año 2, todos los indicadores que ustedes ya conocen los pueden colocar aquí, ¿no? Pueden colocar el índice de liquidez corriente, el índice o la prueba ácida. ¿Por qué? Porque ya tienen balance. Pueden colocar el índice de liquidez inmediata. Podemos tener el plazo, inclusive esto ya lo tenemos como parámetro de proyección, el plazo medio de cobro, pero lo pueden volver a calcular otra vez. El plazo medio de pago, no, antes de pago, de inventarios, después el plazo medio de pago, después pueden calcular ROIs, pueden calcular el ROA, el ROE, mejor dicho, porque el ROI y el ROA es lo mismo. ¿Y qué más? Ah, el índice de endeudamiento. Total, podemos sacar el índice de endeudamiento de largo plazo, primero de corto, después de largo plazo, después, ¿qué más? El dividendo por acción, ¿qué más sacábamos, chicos? El, el índice de rentabilidad sobre ventas. Todo esto ya conocen ustedes, ya saben las fórmulas y lo único que tienen que hacer ni siquiera es procesar, lo único que tienen es que dividir, relacionar celdas, ¿no? Índice de liquidez corriente, ¿qué dirán? Agarro total de pasivo corriente, que lo tengo aquí, sobre total de pasivo activo corriente sobre total de pasivo corriente. Listo. Sacan para un año y copian para el resto. Miren qué sencillo es generar una vez que ya tienen los cuadros debidamente cuadrados, cerrados, etc. Todo se puede sacar, todo. Pero lo más importante, más que demostrarles que saben o no saben índices, es que ustedes pueden empezarse después a jugar. Voy a grabar este archivo porque si no lo voy a perder.
Ya. Entonces, como les decía, lo más interesante de este ejercicio es de que hemos guardado un cuadro que está con fondo amarillo para hacer los ejercicios que ustedes quieran. Por ejemplo, si el día de mañana su gerente les dice, están locos, ¿cómo vamos a pagar tan poco de dividendos? Los socios necesitan más plata. Les vamos a pagar no el 35, vamos a pagar 40%. Y los últimos 4 años vamos a subir a 45%. Ok, métanlo ahí. Hacen esa modificación y van a notar cómo su balance general sigue cuadrado, obviamente con otros saldos de efectivo. El cuadro donde están los dividendos comunes ha cambiado, ha subido el dividendo y por supuesto también ha subido el flujo de caja. O sea, ya no hemos tocado absolutamente nada en ningún cuadro, ¿no? Entonces acá ya el gerente puede pedirles una serie de simulaciones cambiando varios de estos parámetros a las cifras que ustedes quieran. Si les parece poco, digamos, la tasa de crecimiento, lo pueden subir al 7%. ¿En qué año? Lo pueden elegir. Todo puede irme cambiando. Si quieren más eficiencia en la cobranza, también. Quieren más eficiencia en el pago, también. Pero solo me cambian en este cuadro que dice parámetros de proyección. Entonces, lo que ustedes han hecho conmigo, clase a clase, han hecho un pequeño modelito financiero a largo plazo. Han hecho un modelito financiero con el cual han proyectado la situación de su empresa para los siguientes 8 años. Con una serie de supuestos, sí, que después pueden cambiar o conforme a lo que ustedes quieran, sí. Pero ya saben, ahora ya tienen un modelito con el cual recrear distintos escenarios conforme a lo que aprueben el gerente, su directorio, etc. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos correspondía ahora a lograr. Han visto que esto no es un ejercicio que se hace en 1 o 2 clases, porque si quiero que me entiendan y me comprendan y me sigan con su hoja Excel, tenían que haber hecho paso a paso. Que de esto se les quede la mitad, yo me voy a quedar alegre. Pero esto que les acabo de explicar, olvídense que el contador en su empresa les va a enseñar o el financista les va a enseñar. Esto es finanzas puras, donde se demuestra de qué manera se va relacionando todos los conceptos que nosotros hemos venido acumulando desde matemáticas financieras. Todo nos sirve. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Licenciado, en este punto también podríamos determinar la factibilidad del proyecto, ¿no? Si es que se tratase de un proyecto, por ejemplo, los indicadores de rentabilidad como el RAN, como el TIR, Sí, en el caso sí. de si Solo que fuese tendrías que un... tener cuidado de que ahí ya no jales el saldo del efectivo al inicio. Esto que hemos hecho acá en el flujo de caja para igualar en el balance, así. Eso tienes que tener cuidado, porque cuando sacamos este saldo, está jalando el saldo del inicio y después eso se replica así para cada año, ¿no ve? Entonces, si tú quieres evaluar esta proyección financiera y aplicarla a un flujo de caja de un proyecto o de un emprendimiento aparto, separado, digamos, de la empresa que quieras hacer, entonces solamente tomas el flujo de caja sin considerar el saldo al inicio. Entonces, en ese sentido, ya tomas los valores de la sumatoria de la columna que te puede salir positivo o negativo. O sea, en otras palabras, te estoy diciendo, bórrame esto. Y acá te va a salir números positivos y negativos y tendrías que añadirle además las inversiones que vas a hacer en el periodo cero. Y ya está. Ya tienes un flujo neto de caja con el cual aplicar todas las técnicas que hemos visto de evaluación de proyectos. ¿Entiendes? Sí, licenciado, una pregunta más. No sé si tal vez me estoy confundiendo con esto. ¿El desembolso del préstamo
también entraría como parte del ingreso en Claro. esta proyección de En nuestro ejemplo no tuvimos necesidad de prestarnos, ¿no? Porque si hubiéramos tenido la necesidad de prestarnos, varias cosas tendríamos que cambiar. Número uno, en el pasivo tendría que aparecer esa deuda. Número dos, tendríamos que elaborar otro cuadrito de servicio de la deuda donde programemos el pago de esa deuda nueva que va a aparecer. Y número tres, en el flujo de caja tendría que aparecer una línea que aparezca con signo positivo el desembolso del préstamo, dependiendo cuándo lo vas a hacer, en qué año te vas a prestar, ¿no? Entonces, esos temas no están dentro de nuestro ejercicio, pero si se presentan, no debería ser problema, porque ahora como ya entendieron la forma en que hemos construido el modelo, entonces lo irían ajustando en donde corresponde. Pero sí entraría en el flujo de caja como desembolso de dinero en el año que corresponda. También debería entrar en el flujo de caja el pago de los intereses de ese nuevo préstamo, el pago de capital de ese nuevo préstamo. Eso sí, tiene que entrar. ¿Qué más? Licenciado, una última pregunta. Con respecto a los indicadores de rentabilidad, Sí. estos necesariamente tenemos que tomar en cuenta una tasa de interés, ¿no? En el caso de que se tratase de un proyecto de inversión, esto por una proyección, ¿qué tasa utilizaríamos? A ver, creo que son dos cosas diferentes. Si tú decides evaluar el flujo de caja asociado a una inversión, o sea, cuando tú inviertes en la empresa, no te olvides que tienes que hacer un flujo de caja separado a todo lo preexistente, ¿no? Por ejemplo, si queremos ampliar la planta, otra industria tener en otro departamento, lo tenemos que evaluar el proyecto de manera separada. Y entonces entra todo lo que te acabo de explicar, colocando la inversión en el periodo cero, borrando el saldo del inicio de cada año, y de ahí aplicas tu TIR, aplicas tu índice de beneficio-costo, y ahí puedes comparar con una rentabilidad que está fijada dentro de la empresa y que te diga, o sea, vamos a invertir, sí, solo sí, vamos a sacar una TIR, una rentabilidad arriba del 30%. Si sacamos una TIR más del 30%, invertimos, y si no, no. Entonces ahí implica que la empresa fija como política la tasa de rentabilidad que quiere para ese proyecto. Pero cuando estamos hablando de estos ROI y de estos ROE, es la rentabilidad que en términos contables lo sacamos dividiendo la utilidad neta de la gestión sobre el total de la inversión, ¿no? Entonces, eso agarrarás y dirás, el ROI en el año 1 no va a haber, ¿por qué? Porque tenemos pérdida. Solo vamos a tener ROI a partir del año 5 porque vamos a dividir para ese año. Sacaríamos 2.500, ¿dónde está? El ROI 2.657 vamos a dividir sobre el total de la inversión realizada. 45.471. Esto te da una rentabilidad del 5.85, ¿no? Y así sacarías para el resto de los años. Otra cosa es que ahora, una vez que has proyectado toda la empresa, no como proyecto, sino toda la empresa, sus índices de rentabilidad, le vayas a mostrar al gerente y se caiga de espaldas y dice, estás loco, mira, la rentabilidad que estamos sacando es demasiado baja. Tenemos que hacer algo para sacar más rentabilidad. ¿Qué hacemos? No sé qué harás, pero anda a agarrarle al de comercial y dile que sus ventas, por decirles algo, o el precio, no tocaremos precio, que venda más. Entonces, que a partir del año 4 venda el 8%. Listo, modificas el porcentaje y vemos que tu rentabilidad ha subido, ¿no? Y hay que ver si esta rentabilidad le gusta al gerente o no le gusta. Pero esta es la rentabilidad derivada de los estados financieros proyectados.
En cambio, la otra rentabilidad que sacas de la evaluación financiera del proyecto es cuando estás evaluando un proyecto que tiene la empresa, que se lo elabora de manera separada, sea para efectuar un producto, sea para entrar a nuevos mercados, sea para entrar a hacer una nueva infraestructura. Pero por ahí va la evaluación de las rentabilidades. En todo caso, siempre tienes que tener rentabilidades referentes, ¿no? Porque que te salga 6.73, ¿está bien? ¿Está arriba? ¿Está abajo? No sabes, ¿no? Entonces tienes que saber qué es lo que quiere la empresa. Los socios dicen que quieren ganar en la empresa mínimo 6% o 7%. Entonces hay que trabajar para obtener esas tasas. O la competencia por ahí está ganando 10%, entonces deberíamos estar muy cercano a lo que es el promedio del mercado, ¿no? Pero necesitamos siempre un espejo con el cual mirarnos para saber si lo que estamos proyectando para los siguientes años es algo bueno, es algo convincente, algo que al dueño le agrade, etc. Porque una vez que lo aprueban, ya quedará en manos de los ejecutivos lograr esos números, alcanzar esos números. Y cada año ir comparándose para ver si estamos bien o estamos por encima o por debajo. ¿Está bien, José? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, chicos, que no se quejen que no les doy su asueto. Tómense los siguientes 15 minutos, lo dejamos acá. En la siguiente clase entramos a ver un nuevo tema. Vamos a ver costos de capital, ¿sí? Descansen, nos vemos el día lunes. Chao, chicos. Hasta luego, Eric, gracias.